Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Muy buenas noches, estimados auditores. Es agradable estar hoy día en la radio, ¿cierto? Compartiendo con ustedes. Me costó un poco llegar. Hoy día hay harto conflicto en la calle, como que está todo revolucionado afuera. Y es también cierto producto de tanta violencia que hay en nuestro país, ¿cierto? Y sobre todo acá en la región. Violencia que a veces se provoca. Y también produce mucha tristeza porque sabemos, ¿cierto?, todo lo que nos conlleva, todo esto que pasa y todas las protestas y toda la tristeza para algunas personas que pierden a sus seres queridos injustificadamente, porque cada persona que muere sí es justificada cuando es violencia. Entonces, hoy día es un programa en que nos hace reflexionar y nos hace pensar en qué lugar estamos cada uno de nosotros. Yo creo que el Señor nos sigue hablando y nos sigue llamando a que, pueblo cristiano, despierta. Dobla tus rodillas paralizadas y desata esas lenguas mudas en las que no claman al Señor y que miramos como espectadores que pasa alrededor. Es tiempo de empezar a buscar a Dios en forma diferente. Es tiempo, cierto, de pedirle al Señor que nos dé la paz en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra región. Se habla que nuestra región es la más pobre a nivel nacional, pero sí también tenemos parte de la más violencia acá también en la región. Y también tenemos mucho pueblo cristiano que tenemos que estar clamando hoy día y estarnos uniendo. Que el Señor bendiga nuestra patria, que el Señor bendiga nuestra zona, nuestra región y nuestra ciudad. Así que ese es mi pensar. Venía pensando otras cosas cuando salí de mi casa. Y cuando empecé a encontrar contacto y buscar con el taxi, ¿cierto?, por dónde entrar para poder llegar aquí y llegar a la hora y no angustiarme, sino decir que pedirle al Señor que llegara a la hora que tenía que empezar el programa. Así que aquí estoy, pero también observando qué pasa alrededor. Así que, bueno, estoy sola porque el hermano Jaime está trabajando muy cansado. Seguramente a esta hora ya viene viajando de Valdivia. Así que oremos que él conduzca con tranquilidad, que no se quede dormido en la carretera, que siempre la angustia que provoca cuando se trabaja tanto y tiene que manejar tantos kilómetros para regresar a casa. En esta semana han estado trabajando en todas las licitaciones y porque ya en esta semana ya se termina todo, entonces hay que preparar los hogares para las visitas que se hacen de distintas instituciones para ver si estamos en condiciones de ser aprobados o no, así que mucho trabajo. Anduvo trabajando harto con la Seremi de Salud, dando vueltas allá en Valdivia en distintos hogares, entonces son 4 los que hay en Valdivia y otro en Río Bueno, entonces hay harto trabajo, más fuera de los que tenemos acá en Imperial, en Villarrica, y también el que está en Angol. Y también el hogar que tenemos acá en proyecto, y que ya funcionando, pero con proyecto de tener casa para trabajar acá en Temuco. Así que es harto trabajo y la bendición de que me escuchen a mí y me soporten a mí también. Así que una bendición para ustedes de poder compartir. Yo siento una tremenda bendición. Así que vamos a estar un tiempo reflexionando. Cuando me toca sola me gusta un poco porque me gusta meditar harto en la palabra y compartir lo que el Señor me da y también compartir, ¿cierto?, cómo el Señor me bendice en este tiempo y más aún en lo que Él hace con la vida de cada uno de nosotros. Cómo podemos nosotros derribar a tantos gigantes que nos van enfrentando durante el día, durante este tiempo. Vamos a ir a escuchar una alabanza y después vamos a seguir conversando. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar
¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Al otro lado cantó, ¿cierto? Estamos hablando de esta hermosa alabanza, de cómo el Señor estuvo con ellos aún en lo imposible, enfrentando a tantos gigantes. Hoy día quiero compartirles algo con lo que el Señor me bendijo en estos días feriados que hubieron. Yo les contaba que había ido a Chillán, fui a un congreso donde me invitó Daisy Cuevas y el pastor Juan Luis Parra. Estaba de invitado en ese congreso el pastor Enrique Montenegro. Él es un pastor argentino, pero hace 40 años que está en España, y ahí él recorre, es un tremendo evangelista. Yo le tengo mucho aprecio por lo sencillo que es él y por la forma de entregar la palabra. Y también por parte cierto, quizás sentimental, porque en la última conferencia misionera que hizo estando vivo mi esposo, el 2013, él fue de invitado acá en Temuco, en la iglesia de Dinamarca. Así que ahí se hizo la conferencia misionera y estuvo el pastor Enrique Montenegro. Para mí ha sido una tremenda bendición, entonces también he querido compartir lo que escuché de él. A mí me gusta mucho tomar nota de los sermones y también poder
entregar lo que el Señor le va entregando a uno a través de bendecirla con la palabra. Y hoy día quiero bendecirlos a ustedes también, así como yo recibí bendición de parte del Señor por medio de la palabra, por boca de este misionero, y porque el Señor lo usó, quiero que también compartir con ustedes. Y enfrentarnos, ¿cierto?, a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Mostrarnos, ¿cierto?, quién es este Dios todopoderoso. Sentir la presencia de Él en cada situación que vivamos nosotros, y cómo enfrentar cada día, cómo vivir cada día. Todos los días nos encontramos con gigantes. El pueblo de Israel, cuando llegó a Egipto, vivió 400 años de esclavitud. ¿Para qué vamos a contar? O sea, fueron 430 años que estuvieron en Egipto, pero los 30 años lo pasaron muy bien mientras estuvo Faraón, ¿cierto?, el que conoció a José y pudo compartir con ellos y trabajar ahí. Esos 30 años fueron muy buenos, pero después fueron 400 años de esclavitud. Y de ahí fue donde ellos empezaron a clamar, y Dios les vio su clamor y escuchó su clamor y los sacó de Egipto. Y ahí vamos a estar viendo más o menos lo que Dios les fue diciendo al pueblo de Israel, cómo les fue hablando. Quizás podemos pensar, viendo a la palabra, ¿cierto? En Miqueas 6, del 6 al 8, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humildad ante tu Dios. Eso es lo único que pide el Señor, a pesar de todo lo que está diciendo, ¿cierto?, aquí. ¿Cómo agradar al Dios? ¿Cómo presentarnos delante de Él? ¿Cierto? Dios quiere una forma de adoración diferente. ¿Con qué me presento yo ante Jehová? ¿Con qué me presento yo ante Dios? ¿Con qué te presentas tú? Piensa que Dios te está hablando hoy día y te dice cómo te presentas delante de Él. Y sabemos, ¿cierto?, que Dios declara lo que es bueno por medio de su palabra. Dios nos está siempre hablando. Y Él solamente pide de nosotros, ¿cierto? Pide de mí, de ti, hacer lo justo, amar la misericordia y humillarme delante de Dios. Eso es solamente lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Nosotros vemos en Deuteronomio 26, del 10 al 12, vemos en la palabra que el Señor dice, Deuteronomio 26, del 10 al 12, y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me distes, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás de todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, y así como el levita, el extranjero que está en medio de ti. Y cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerás en tus aldeas y se saciarán. Aquí en Deuteronomio estaba hablando, ¿cierto? El Señor les habla al pueblo de Israel, a la nueva generación, cómo tenían que hacer ellos, qué tenían que hacer, cómo tenían que vivir, cómo le agradaba a Él, qué esperaba a Él, ¿cierto? Cómo teníamos que actuar nosotros como hijos del Señor. Nosotros sabemos que la nueva generación, que el pueblo de Israel se quedó mucho tiempo en el desierto, donde Dios empezó a formarlo. ¿Pero por qué se quedó mucho tiempo en el desierto? Primero pensábamos, ¿cierto?, que Dios los sacó de Israel, los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, a esa tierra donde decía que fluía leche y miel, una tierra rica, una tierra importante para ellos.
Pero saben, Dios también fue preparando a su pueblo. No los sacó pobres como nosotros muchas veces pensamos, y después, porque pensamos, ¿de dónde salieron ellos? Si eran esclavos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo ellos pudieron tener cosas o tener riqueza? ¿Cómo tenía? Porque nosotros después nos encontramos con que ellos tenían mucho oro y mucha plata. Pero saben que las mujeres egipcias, cuando ya estaban por salir, las mujeres empezaron a recorrer los hogares y le entregaban las telas, las joyas y todo lo que más tenían para que se fuera lo más rápido posible, y así el pueblo de Israel no salió con las manos vacías tampoco de Egipto, salió con sus animales y salió con muchas cosas de allá. Pero en el camino no les empezó a gustar y empezaron a desesperarse cómo iban a llegar a la tierra prometida, ¿cierto? Y empezaron ya las murmuraciones y empezaron a haber muchas cosas en ellos que se empezaron a quedar cada vez más en el desierto. También fue cuando, ustedes recuerdan, cuando el Señor le entrega las tablas de la ley a Moisés. Estuvo 40 días y después tuvo que volver a ir. ¿Por qué? Porque su pueblo se había contaminado tanto, también por haber habitado en tierra extranjera y también por algunos extranjeros que llevaron con ellos. Así que fue toda una generación, fue todo un tiempo de aprender, de crecer y de estar ahí. Nosotros vemos que acá en Deuteronomio, después que estaba toda esta nación israelita, Dios le estaba enseñando cómo tenían que actuar ellos. Cómo Dios, el otro día yo les decía, cierto, que Dios tiene tanto cuidado de nosotros, que Dios siempre nos considera. O sea, yo digo, nos considera, porque yo soy una mujer, que mi esposo ya está en la presencia del Señor, y soy parte del cuidado que tiene el Señor para conmigo, porque su palabra lo dice. El huérfano, la viuda y el extranjero, Dios tiene un cuidado especial. Y le enseña a su pueblo lo que tienen que hacer con cada uno de ellos. Y más cierto, cómo tienen que considerarlo. Dios le decía, cierto, que en el año tenían que traer el diezmo de sus frutos para los levitas y para entregarlos al pueblo, cierto, para entregarlos al sacerdote y a los levitas. Pero cada 3 años también tenían que diezmar para las viudas y para los huérfanos y para los extranjeros. ¿Ya? Eso también era parte de enseñarles al pueblo cómo tenían que adorar a Dios. Era parte de la adoración, era parte del servicio, era parte del amor que le tenían a Dios, y también podían obedecerle al Señor. Nosotros encontramos en la palabra lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, o sea, lo que nosotros buscamos de Dios y también lo que Dios busca de nosotros. ¿Saben que hay estaba mirando el otro día y estudiando, cierto, que hay 7 versículos que Dios habla de lo que Él busca en nosotros? Acá en el Pentateuco nosotros encontramos con 7 versículos. Y nos encontramos que hay más de 300 versículos de lo que nosotros buscamos de Dios. ¿Se dan cuenta la tremenda demanda que tenemos nosotros? Pero vemos nosotros, cierto, que el Señor siempre bendijo, el Señor quería estar con cada uno de su pueblo y lo estaba formando así. En Éxodo, nosotros encontramos en Éxodo 3:7, encontramos que el Señor le habla a su pueblo y le dice de esta manera: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión a causa de la zarza que se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y ahí de más adelante, cierto, Dios dice que vio la aflicción de su pueblo. Entonces, de ahí parte la historia del pueblo de Israel. Cuando ya Dios llama a Moisés en esa zarza ardiendo. ¿Y por qué lo llama, cierto? Porque él ve la aflicción del pueblo.
que cómo los egipcios lo estaban esclavizando. Es como que si en este momento nosotros nos paráramos. Y venía pensando igual en delante al ver esta marcha, al ver esta tristeza, porque sí, hay mucha tristeza en algunas personas que hoy día están sufriendo por causas que uno de repente no entiende, pero dentro de ese pueblo debe haber mucha gente cristiana que también está clamando al Señor y que le están diciendo, Señor, ve nuestra aflicción, como le decimos nosotros. Nosotros cuando hablamos al Señor le decimos, Dios, sabemos que tú ves nuestra aflicción, sabemos que también tú oyes nuestro clamor. ¿Cuántas veces hemos clamado al Señor y Él ha escuchado nuestro clamor? Y saben, algo que es más importante todavía, el Señor conoce nuestra angustia. Si el Señor descendió ha descendido, ¿cierto?, para liberar al pueblo, descendió para liberar el pueblo de Israel, ¿cuánto más nos desciende ahora para librarnos a cada uno de nosotros y está atentos oídos para escuchar nuestro clamor, para entender nuestra angustia y también, ¿cierto?, para ver la aflicción en la que pasamos nosotros? Dios actúa para liberar y sacarlos, ¿cierto?, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Saben? Dios también nos da esas promesas para cada uno de nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros confiamos en lo que el Señor nos va a dar? Hay tanta promesa del Señor para cada uno de nosotros, de sus hijos. Nosotros vemos en este tiempo, sobre todo ahora que se acerca la Navidad, cómo la gente se angustia por encalillarse, por querer dar lo mejor, pensando en dar lo mejor entre comillas. Y por toda esta competencia que hay de comercio, de todo, y todo lo que nos llega, ¿cierto?, en ofrecimientos de crédito, ¿cómo nos acosan? Porque díganme ustedes, queridos auditores, si a ustedes no les pasa igual. No son acosados por teléfono que tienen un crédito preaprobado y cuando ustedes han tenido un crédito les vuelven a insistir y les vuelven a bajar las tasas y le dicen, pero tienes tanta plata, ven a retirarla. Y cuando nosotros de repente queremos nosotros actuar, nosotros hacer las cosas, nos olvidamos de lo que el Señor dice, ¿cierto? Y escuchamos esas voces que llegan de afuera, pero no pensamos que Dios también conoce nuestro corazón angustiado, que Él quiere darnos lo mejor a cada uno de nosotros. ¿Me explico? ¿Se entiende? Meditemos lo que Dios quiere para nosotros. Dios es el mismo de ayer y de hoy. Dios nos sigue hablando que la tierra, ¿cierto?, fluye leche y miel. Si nosotros sabemos cultivar, si sabemos cuidarla, vamos a tener muchas cosas. Y más aún en este hermoso país que nosotros vivimos, que es un país tan bendecido. Y tenemos que orar mucho, hermanos queridos auditores, tenemos que orar mucho porque con el tiempo van a haber muchos ojos puestos en nosotros, ojos extranjeros. Por la buena agua que tenemos. El otro día meditábamos, ¿cierto?, por qué ocurrió ese tremendo desastre ecológico en Melipeuco, cuando se quemaron tantas araucarias. Investiguen por qué se fueron esa quema de araucaria. ¿Por qué de repente los bomberos quisieron ir a ayudar y nos lo dejaron entrar? Hay tantas cosas. Hay tanta riqueza que tenemos nosotros acá en Chile, que hay muchos ojos puestos en nuestro país. Y pidámosle al Señor que nos bendiga y que nos aliente. Nuestra tierra también es una tierra de leche y miel. Una tierra, ¿cierto?, donde el Señor ha descendido sobre nosotros para liberarnos. Pero ¿saben por qué estamos atados? Porque estamos viendo más grandes los gigantes que el Todopoderoso, que es el Señor. Y eso nos oprime. Y eso nos angustia. Y eso, cierto, nos para y nos paraliza muchas veces. El otro día mirábamos en esto de estar reflexionando también y de ver que cuando vamos a donde hay barcos, vamos a Valparaíso, o hay barcos cerca de donde tú vives, y miras esos inmensos barcos, tan altos, que uno parece una hormiga a veces al lado de ellos. Pero sabes, muchas veces hasta casi te paraliza de ver ese tremendo barco, cómo te va a subir en él y por lo grande que es. Pero si ese barco tú lo ves a la distancia en medio del mar,
muchas veces ves un punto solamente. ¿Sabes? Nosotros de repente cuando vemos las cosas más grandes nos asustan más porque nosotros las agrandamos más y se nos olvida que el Todopoderoso derriba todos los gigantes que podemos ver. Es como para que meditemos, es como para saber de que, ¿por qué me hace pensar esto? Porque Dios nos ofreció tanto y nos sigue ofreciendo. Le ofreció al pueblo de Israel, le dijo a Moisés cómo tenía que hacer, dónde lo iba a mandar y cómo iban a ir. Pero sabe, la mente de uno traiciona. Uno ve las cosas de una forma, pero Dios te las muestra de otra forma. Y muchas veces nosotros vemos de la parte humana solamente. Vamos a escuchar otra alabanza como para dejarlo meditando un poco. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí.
estás aquí. Me deleito en ti. Y en tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Bueno, tú estás aquí, ¿cierto? Aunque mis ojos no te puedan ver, tú estás aquí. Y en la verdad, pues así vivimos a nuestro Señor. Así lo vivieron también así también lo vivieron en el pueblo de Israel. Pero ellos sintieron más cosas, tuvieron más oportunidades de ver este Dios, ¿cierto? Fueron alimentados todos los días con el maná en el desierto. También nunca se les agotó esa roca que los acompañaba a todos lados, donde Moisés la tocaba y fluía agua hasta que se saciaban todos, como también la nube en el día para que no pasaran y padecieran de tanta calor. Y después, ¿cierto? Esa nube, esa luz que los alumbraba en la noche también para que les diera calor, para que no se entumieran tanto en el desierto. Ellos se saciaron de comer carne cuando reclamaron que en Egipto teníamos carne, ¿cierto? Y consumíamos harto. Bueno, Dios también le mandaba las codornices y ponían carne y comían toda la carne que ellos querían comer. Sus ropas nunca se envejecieron, sus zapatos no se gastaron. O sea, ellos tuvieron todo. ¿Saben? Nosotros no hay diferencia entre ellos y nosotros. Ese Dios grande, fuerte y soberano que estaba en el tiempo de Egipto, ¿cierto? De Israel, el Dios que vio su aflicción, el Dios que les dijo que los iba a llevar a la tierra donde fluía leche y miel, ese mismo Dios es el que actúa con cada uno de nosotros. Después que ellos estuvieron en tanto tiempo en el desierto, Dios los preparó. Dios le dice a Moisés, le vuelve a hablar. En Números vemos nosotros del 1 al 3 y le dice Jehová a Moisés, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo les doy a los hijos de Israel, y de cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos eran príncipes de los hijos de Israel. O sea, Dios escogió a lo mejor que tenía para mandarlo, gente muy preparada, para que fueran a reconocer la tierra, Ya, a eso los mandó. ¿Y qué le dice Moisés cuando Dios le da ese mandato? Vemos nosotros que Moisés le dice que reconozcan la tierra, y subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, y entraron a Hamad, y subieron a Negev y vinieron hasta Hebrón, y estaban ahí en Naimán, en Sasaí, en Talemaín, hijos de Anac. Hebrón, que fue edificada 7 años después de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de allí cortaron el sarmiento de un racimo de uva, el cual trajeron en 2 palos. En un palo, y venían de a 2, y granadas y higos. Así llegaron ellos de vuelta. Y después vemos que volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Anduvieron y vinieron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación, a los hijos de Israel, en el desierto de Param, en Cádiz, y dieron la información a ellos y toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. ¿Se dan cuenta? Es cosa de imaginarse en un palo traer un tremendo racimo de uva. O sea, era un racimo que traían, pero tenían que traerlo entre 2 personas porque era muy grande. Nosotros no sabemos cuánto habrá pesado eso que llevaban ellos, para mostrarles la tierra donde iban a pasar. Esa tierra que Dios le estaba mandando. Esa tierra, cierto, que Dios les había prometido. Y realmente ellos le contaron, nosotros llegamos hasta
llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Imagínense, era tremendo todo lo que habían, lo que ellos encontraron. Y vieron a las grandes ciudades fortificadas y también vieron allí a los hijos de Anac. También le quisieron decir, vimos unos tremendos gigantes, vimos o sea, ellos fueron a ver lo que Dios les había mandado. Moisés también le transmite lo que Dios le había dicho, y le muestra cierto, y les dice que esa tierra donde van es buena y tienen todo lo que ellos quieren, tienen de todo. Nosotros vemos, cierto, cómo Dios les va cumpliendo la promesa. Pero saben, hay algo que ellos hacen que Dios no les dijo que ellos hicieran. Dios les mandó a ver la tierra, a ver, cierto, cómo fluía leche y miel, a reconocer la tierra. Pero saben, ellos también como cuando Dios le envía a reconocer la tierra, hay algo que Moisés les dice: observad la tierra como es. Y saben, lo que le dice Moisés, que Dios no le había dicho, es para que nosotros nos fijemos, hermanos queridos y amigos auditores. Y él le dice: observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Dios no les había dicho que se fijaran en las personas que estaban. Dios le había dicho que se fijaran cómo era la tierra y que la reconocieran. A veces Dios nos da órdenes a nosotros. Dios sabía, cierto, cómo era esa tierra. Dios sabe quién habita, quién está al frente tuyo. Dios te dice que busques lo que Él te manda a buscar, en las promesas de Él, y que Él está delante, porque Dios antes le había prometido que Él iba a estar como el Todopoderoso y que Él iba a ir adelante de ellos. Y nos dice hoy día a nosotros también, Él va delante de nosotros. El Todopoderoso está con nosotros. Él nos alienta a avanzar. ¿Por qué nosotros de repente tropezamos? ¿O por qué de repente nosotros caímos? Porque de repente, cierto, hacemos lo que hizo Moisés de repente, y sin yo creo, sin maldad, sin dudar de Dios. Porque la parte humana de repente nos lleva a eso. Moisés le dice, cierto, que la tierra era una tierra de provisión, era una tierra buena. Pero también le encarga si es fuerte o débil, si es poco o es grande, o sea, cómo se iban a enfrentar ellos. ¿Sabe? Si nosotros tenemos fe, que Dios va con nosotros, aunque sea uno que esté con fe, Dios va a bendecir. Dios nos va a bendecir y vamos a salir adelante. Lo malo es que Moisés puso entredicho, ¿cierto?, lo que Dios le había dicho. Por eso es importante de nosotros cómo hablamos, o lo que nosotros hablamos y delante de quién lo hablamos. Muchas veces nosotros hacemos comentarios que creemos que es muy sano en medio de nuestra familia, en medio de nuestros hijos. Comentarios que no debemos hacer. Y nosotros creemos que está bien lo que nosotros estamos haciendo. Pero ¿saben? A veces nosotros comentamos lo que nosotros creemos y no se lo preguntamos al Señor. Y eso también hace tropezar a nuestra familia, hace tropezar a nuestros amigos, a la gente que nos rodea. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que saber que el Todopoderoso siempre está con nosotros y Él va adelante. Nosotros sabemos, cierto, que Dios nos bendice, que Él está siempre a nuestro lado. Las cosas de Dios son siempre buenas. Siempre, siempre, siempre van a ser buenas. Ténganlo presente eso, a pesar de las circunstancias que nosotros pasemos. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios nos fortalece cuando estamos en pena, cuando pasamos pena, cuando pasamos dificultad, cuando nosotros no nos damos cuenta cómo podemos estar tan bien parados a veces cuando hay tanto dolor en nosotros. Porque Él es el que nos sostiene. Él nos toma de la mano y Él nos lleva.
Pero sabes que cuando nosotros empezamos a mirar esas penas, esos dolores, empezamos cada vez a menguar más y ese sufrimiento nos empieza a atacar cada vez más y a sentirnos cada vez más frágiles, más pequeños, y se nos olvida que el soberano y el todopoderoso está con nosotros. Él dice que enjuga nuestras lágrimas. Él dice que pelea la batalla por nosotros. Él dice que Él nos sustenta cada día. Él dice que nunca nos va a avergonzar. En Joel lo promete el Señor. No dejaré que ustedes sean avergonzados. Pero ¿sabes cuándo pasa eso? Cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta, fija en el Señor. Él sabemos, cierto, que aún siendo rebeldes, la misericordia del Señor siempre está con nosotros y Él nos bendice. Nosotros sabemos, cierto, de que vemos primeramente que el pueblo de Israel se quedó por chismoso y por murmuradores. Cuando vino Moisés, cuando reconocieron la tierra, cuando vieron esos tremendos gigantes, que cómo vamos a pasar, que nosotros parecemos hormigas delante de ellos, y dudaron de Dios, y murmuraron, y se quejaron. Claro, por esa queja, cierto, se quedaron 40 años en el desierto. Ya Dios, cuando le da la orden que crucen, que pasen, nomás que esa tierra es de ellos, que una tierra que va a ser bendecida, porque Él va a ir adelante. Después, cierto, por murmuradores se quedan y queda el pueblo de Israel, otra vez crece 40 años, después vuelven a crecer, cierto, y esos son los que pasan con Josué. Pasan 40 años más. Ahí Dios habla en forma diferente. Nosotros vemos que Dios les habla diferente y Dios les muestra después quiénes son los que van a pasar y cómo son. En el Deuteronomio 9, porque de aquí, de Número a Deuteronomio han pasado ya 40 años. Y le dice: oye, Israel, tú vas a pasar al Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ahora está explicando a dónde van y quiénes son, porque tenía que formar este nuevo pueblo y hacerle sentir valiente, porque era un pueblo de gente nueva. Más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. O sea, eran inmensas murallas, porque lo iban a ver inmensamente grande. Un pueblo grande y altos, hijos de los ananeos, de los cuales tú tienes conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Escucha, querido hermano, querido auditor, como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. ¿Se dan cuenta? Ahora Dios está dando otra información, pero Dios también está diciendo. Y claro, cuando ellos pasan y ven la tierra y ven todo, cierto, cuando nosotros vemos que Caleb fue el que hizo callar al pueblo delante de Moisés, cuando empezaron a hablar tantas cosas de los gigantes y a dudar de las promesas. ¿Por qué? Porque en lugar de las promesas que le había dicho Dios, cierto, empezaron a mirarse a sí mismos. A nosotros también nos pasa igual muchas veces. Empezamos a mirarnos a nosotros mismos y empezamos a dudar del Señor, y se nos olvidamos que este Señor que nosotros tenemos y que conocemos nosotros, el Dios que vive con cada uno de nosotros, es mucho más poderoso que todos los gigantes. Él es un poderoso gigante. Él es el soberano, Él es el que lo es todo en todo. ¿Cierto? Y nos pasa hoy día. O sea, mira, en lugar de mirar las promesas, nos miramos, ¿cierto?, a nosotros mismos. ¿Y cuántas veces nos lleva a desconfiar del Señor? Por eso, cuidado. El mayor problema de que pasó al pueblo de Israel, que no pudieron controlar, una de las cosas, ¿cierto?, fue su lengua, y perdieron las promesas. Hoy día nosotros podemos hacer lo mismo, porque nuestras dudas nos hacen comentar cosas que no siempre son así. Ellos vieron como nada delante de esos gigantes,
Ellos creen que se veían como langostas. Y como dije antes, que la manera de hablar, es tu manera de hablar, es la que demuestra la fe que tú tienes. Tenemos que crecer, tenemos que creer que el Dios que nosotros tenemos es un Dios en el que el Dios que nosotros confiamos. Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Y lo importante es, cierto, cuidado con lo que nosotros hablamos. Como dije, Dios cada vez que necesite darnos información, Él la va a dar por medio de su palabra. Aquí vemos, cierto, un pueblo joven donde Dios le dice, oye, cierto, oye Israel, tú pasas ahora, cierto, tú vas a pasar el Jordán y esta es la tierra, esto es a la gente que tú vas a enfrentar. Pero yo voy a estar delante de ti como fuego consumidor. Dios está delante de nosotros. Dios es el que derriba las murallas. Él es el que nos alienta y Él es el que nos levanta. No dudemos de eso. Jehová tu Dios pasa delante de ti como fuego consumidor. No lo olvides, esa palabra es para ti hoy día. Mi batalla, la batalla que yo tengo es la batalla del Señor. El Señor dará la solución porque Él es nuestro Padre. Él está presente y Él nos levanta y Él va con cada uno de nosotros. Ya, nosotros vemos que el problema más grande que pasó el pueblo de Israel cuando murió todo en Egipto fue que no supieron controlar su lengua. Ahora Dios, cierto, cuando los hace cruzar la primera ciudad que van a derribar después de que pasan, cierto, el Jordán, es Jericó. ¿Y qué les hace Dios hacer al pueblo de Jericó? El jueves pasado yo les contaba, ¿cierto? El pueblo de Jericó tenía que salir después de haber sido circuncidado, que fue muy difícil y muy doloroso para ellos, porque los de Jericó veían cómo se retorcían de dolor el pueblo de Israel, entendían, decían, esos locos se están hiriendo unos con otros, porque no entendían nada de lo que estaba pasando, pero ellos estaban cumpliendo algo que Dios les mandaba hacer. Y después, cuando ellos ya fueron sanados de sus dolores, ¿cierto? Y sus heridas fueron curadas, entonces, ¿qué pasa? Después de la circuncisión, Dios les dice ya, ahora vayan y marchen alrededor de la ciudad de Jericó. Un día en silencio. Después, al segundo día, hagan lo mismo. Yo me imagino cómo andarían de enojados esos soldados, con todo lo que les gustaba murmurar y andar hablando y tener que andar en silencio. Y no fue eso, fue una semana. Una semana de andar en silencio. ¿Saben por qué? Porque el problema más grande, es cierto, que nosotros tenemos es el murmurar, es estar alegando. Y el Señor, si Él dice, yo voy a ir adelante como poderoso gigante, ¿por qué tenían que temer de Él? ¿Y cómo fue como poderoso gigante? También el otro día les contaba, ¿cierto? Y le decía que cuando Josué salió a mirar y ve que viene un hombre caminando, y él lo primero que hace fue desenvainar su espada y después se contuvo y le pregunta, ¿eres de los nuestros o vienes a vengarte de nosotros? Y él le dice que es de ellos y él sintió en su corazón que era alguien muy especial, era el ángel de Jehová, que venía de Jericó, ¿cierto? Y por lo que el pastor decía, por lo que uno podía ver, ¿cierto? ¿Qué fue a hacer él? A ablandar los muros, porque él no entró a la ciudad de Jericó, él también dio una vuelta por la ciudad. ¿A qué? Para que esos muros, cuando ellos gritaran, esos muros cayeran, porque el Todopoderoso estaba con ellos, ¿cierto? Él iba a ir como fuego consumidor adelante, porque así dice la palabra. Entonces, ahí estaba Dios, el ángel de Jehová, preparando los muros de Jericó, para cuando viniera el pueblo de Israel, ¿cierto? Y gritara, esos muros se cayeran. Piensa siempre, Dios va delante de ti. La palabra sí lo dice. No tenemos nada que temer. Tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Todos esos miedos, todos esos gigantes que siempre te aplastan, te derriban. No le tengas miedo. Dios va delante de ti y tienes que creerlo. La palabra, cierto, nosotros la encontramos en Salmo 37, 4 y 5. Encomienda a Jehová y Él lo hará. Deleítate en Él. Eso es fe. Nosotros tenemos que ejercitar la fe, ¿cierto? Nosotros sabemos, ¿cierto?, que la palabra en Efesios 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
todo significa que no hay ausencia de absolutamente nada. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Por eso tenemos que aprender a ser valientes. Hoy día hay mucha necesidad a nuestro alrededor. El enemigo nos quiere quitar nuestros hijos, nuestros nietos, como sea, a nuestros esposos. ¿Cuántos hogares destruidos hay? Pero Dios dice que todo se puede en Él. No hay nada que uno no pueda tener, no hay ausencia de nada para nosotros. Pero ¿sabes por qué decaemos? Porque nosotros primero nos miramos a nosotros mismos y después miramos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios dice que cuando nosotros nos unimos a Él, ¿cierto? Nos enfoquemos, lo miremos a Él y no nos enfoquemos a los gigantes que nos rodean. Cuando Él más se acerca a nosotros, ¿cierto? Cuando el Señor está más cerca de nosotros, más grande se hace. Y los gigantes los vemos más pequeños. Experiméntalo. Yo te desafío en esta semana. Yo no sé qué pasa con cada uno de ustedes. Pero es bueno que nosotros nos desafiemos y veamos qué está pasando con nosotros hoy día. Tenemos que ser valientes. Tenemos que pensar que ese Dios de Israel, Él es que anda siempre con cada uno de nosotros. Él nos hace fuerte. Él es Jehová, es nuestra luz y nuestra salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién voy a temer? Salmo 27, 23 dice: aprende a luchar con la palabra del Señor, aprende a tenerla y a vivirla, y la lucha va a ser mucho más fácil. Y esos gigantes que te están atormentando y te están acongojando, vas a ver cómo se van a ir empequeñeciendo. Yo te desafío. Seamos valientes y veamos lo que el Señor puede hacer, tremendas maravillas con cada uno de nosotros. Y mira, se nos ha ido pasando la hora. Como siempre, vuela la hora. Qué ganas de poder compartir más con ustedes. Qué ganas de poder hablar más con ustedes. Pero hoy el Señor te desafía. No permitas que los gigantes que vienen a fin de año y en este tiempo donde nuestros hijos, nuestros nietos, tus hijos están dando pruebas y ven que les va mal, que les cuesta, clama junto con ellos, que vuelvan a mirar al Señor. Él es el Dios de la sabiduría y Él los levanta. A quienes están enfermos, el Señor es que lleva nuestras enfermedades y clavó, ¿cierto?, en la cruz del Calvario todos los decretos que el diablo tenía contra nosotros. Así que esforcémonos y seamos valientes y aprovechemos que esta tierra también puede fluir leche y miel para cada uno de nosotros. Yo les animo, ¿cierto?, que sigamos adelante, que aprendamos a luchar, que tomemos esta palabra, esta espada con cada uno de nosotros y podamos vivirla. Es tan hermoso cuando uno vive de las promesas del Señor. Da tanta paz, a pesar de que mucha gente se levanta contra nosotros, pero no nos va a derribar, porque el Todopoderoso va delante de nosotros. Vamos a orar en este momento dando gracias a Dios por lo que hemos tenido en este tiempo, ¿cierto? Por escuchar su palabra, por ver que este Dios que nosotros tenemos fue el Dios que escogió a un pueblo, que gracias a ese pueblo nosotros somos también herederos, que el mismo Dios que no cambia y está siempre con cada uno de nosotros. Y Él dice, yo estoy con ustedes, yo paso adelante de ustedes. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti. Y Él es el que te está hablando hoy día. Pídele al Señor que aumente tu fe, que quite tu angustia, que ponga bálsamo en tus penas y que Él te saque adelante cada día, que Él provea para ti todo lo que tome en tus manos, que sea bendecido. Oramos por el Cristian que está en Santiago, haciéndose el tratamiento de quimioterapia y radiación. También oramos por la pastora Carmen Gloria. Oramos por cada uno de los enfermos, ¿cierto? Que en este momento tú tienes en tu corazón, en tu mente. Que el Señor te bendiga y te haga sentir la fortaleza de Él en este momento de necesidad y de saber que nada nos va a derribar si estamos en el hueco de la mano del Señor. Aprendamos a confiar en Él. Él no cambia. Él es un Dios fuerte y poderoso. Él es un Dios, ¿cierto?, que nos promete que va a estar todos los días de nuestra vida con nosotros y va a estar por una eternidad junto a nosotros también y nosotros estaremos ahí. Así que alienta tu corazón y atrévete.
Atrévete a desafiar esta vida que de repente se ve tan tormentosa y tan difícil. Dios va adelante y Él te bendice. Dios está contigo. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias hoy día y en este tiempo en que vemos tanta dificultad, Padre amado, sobre todo en nuestra ciudad, Señor. Sabemos de que hoy día es tan difícil andar en la calle, aquí sobre todo en el centro, Padre amado. Tanta movilización que había hoy día, Padre Santo, para Señor, protestar. Pero Padre bendito, si nosotros estamos contigo, Señor, si sabemos de que tú eres el que peleas por cada uno de nosotros, sería tan fácil vivir, Padre Santo. Sería tan fácil mostrarte a ti y vivir para ti, Señor. Te damos gracias por poder salir al aire, por poder hablar, Señor, compartir lo que tú pones en nuestro corazón, para que muchas más personas sean bendecidas y tengan esperanza. Dios es el que cambia las vidas. Dios es el que está presente. Tú eres el Todopoderoso, Señor, y tú nos miras a nosotros con tanta misericordia y con tanto amor. Solamente quieres tú que nosotros te miremos a ti y tener un espacio en nuestras vidas y poder confiar en ti, creer en ti, tener fe en ti y saber, Señor, que tú eres el Todopoderoso que va delante de nosotros. Así que, Padre amado, gracias por este tiempo especial, gracias porque tú nos bendices, gracias por lo que podemos hacer, por sentir tu presencia con cada uno de nosotros y por tener una esperanza, Señor, que viviremos al lado tuyo y saber que tienes control de nuestras vidas y de todo lo que nosotros somos. Guárdanos en estas fechas, Padre amado, en que tantos hijos tuyos se encalillan, Padre, por querer, Señor, satisfacer necesidades que muchas veces ni siquiera son tan válidas para cada uno de nosotros. Señor, líbranos del consumismo y que solamente podamos mirarte a ti, Señor, y servirte a ti y hablar de ti en este tiempo donde apremia, Señor, apremia. Hay tanta gente que sufre, tanta gente enferma, Padre amado, y nosotros podemos hablar con autoridad de lo que tú eres y de lo que tú nos das. Así que, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a quienes han escuchado el programa y quédate con cada uno de nosotros. Te lo clamamos, Señor, no porque lo merezcamos, sino que en el amor de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos auditores, se nos pasó el rato, se nos pasó la hora. Y gracias por escuchar, gracias por estar atento a lo que el Señor quiere entregarles hoy día. Para mí siempre, siempre, siempre es un privilegio de poder conversar con ustedes. Es una bendición de que el Señor me da de estar aquí ante los micrófonos, de compartir con ustedes. Gracias, gracias por escucharme y que el Señor les bendiga mucho durante esta semana. Hasta el otro jueves. De ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos.